Es un gusto de poder dar la bienvenida en este día viernes 17 de abril a Una Voz en el Desierto, una edición más. Hoy día quiero referirme al Salmo 119-105, que muchos se lo conocen de memoria, bajo el título Pasos en la Oscuridad, o si usted quiere, moverse en la oscuridad. El Salmo 119-105, ustedes se lo saben de memoria, igual como lo aprendí yo hace muchos años. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primero hay que decir que ahí hay una realidad explícita o implícita, si queremos plantearlo así, y que es que el telón de fondo, el mundo en que nos movemos, está bajo oscuridad. Por eso se habla que la Biblia o la palabra de Dios es lámpara y lumbrera. Lo implícito ahí entonces es la oscuridad. Y no necesitamos hacer grandes esfuerzos para comprobar esto. Vivimos en un mundo que la Biblia también lo plantea como un mundo caído, un mundo de maldad, y todo eso configura lo que vemos tras este salmo, que es la oscuridad. Y para transitar y para movernos en la oscuridad, ustedes saben que la oscuridad conlleva el potencial del peligro. Moverse en la oscuridad significa a veces recibir golpes, y seguramente a usted le ha pasado. Y la falta de luz, obviamente, al movernos hace que nos expongamos a peligros. Y entonces viene aquí el salmista a decirnos que en medio de esa característica, la palabra de Dios, tu palabra, le dice, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Se está refiriendo en primer lugar a los pasos y luego a la dirección, al rumbo, o si ustedes quieren, a la trayectoria. Primero es lo inmediato, que son los pasos, y luego viene quizás lo inmediato, que es lo mediato, que tiene que ver con la dirección, con la proyección, con el camino, con la dirección. Vamos por parte, vamos a lo primero. Lámpara a mis pies tu camino, el paso que tenemos que dar ahora. Bueno, detrás de todo esto tiene que ver con lo que hemos dicho muchas veces. Estamos condenados a tomar decisiones. La vida la construimos en base a decisiones. Y otras veces lo he dicho, que mucho de la estabilidad en la vida depende también de tomar sabias decisiones. Entonces, cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, lo inmediato. Yo sé que muchas veces pasamos por momentos en que de pronto no sabemos bien qué es lo que tenemos que hacer. Las demandas de las circunstancias nos hacen tener que pensar bien qué es lo que tenemos que hacer. Pero ahí nos encontramos entonces con la función de la palabra de Dios, que es dar luz al paso que vamos a dar. Entonces significa lo que he dicho muchas veces, por eso me he detenido, me ha llamado mucho la atención las cuestiones prácticas que aparecen en el Salmo 119 para el día a día. Necesitamos la luz para el paso, para dar pasos seguros. Por eso necesitamos leer la Biblia, estudiar las Escrituras. Y ahí Dios describe la vida como es, con los aciertos de hijos suyos y también con los desaciertos.
con las consecuencias. Y aquí viene entonces quizás el punto central de todo esto. La oscuridad, como dijimos, conlleva el tema del peligro, sufrir daño. Entonces la palabra nos está diciendo, bueno, para que no sufras daño por tus decisiones, por las consecuencias de tus decisiones, estudia las Escrituras, aprende de los ejemplos, aprende de los principios, aprende de los compromisos, aprende de los sustentos éticos, los fundamentos de la obediencia, que yo sé que muchas veces, no siempre, significa evitarse problemas. A veces se crean, pero crea esto de la conciencia tranquila cuando tomamos sabias decisiones en base a estos elementos que he dicho. Entonces es adelantarse definitivamente a las consecuencias, imaginarse lo que va a pasar. Y me temo, por conversaciones que a veces tengo con algunos que son cristianos, que muchas veces viven su fe divorciada de la realidad, quizás basado mayormente en sentimentalismos, en un emocionalismo que les evita ver la realidad de las cosas y estudiar la realidad, y ver la realidad a partir de la palabra de Dios y tomar pasos seguros. Lámpara es a mis pies tu camino. Y luego dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera, ahí está, y lumbrera a mi camino. Y el camino tiene que ver con lo que dijimos, la trayectoria, la dirección. Y viene a mi mente, por ejemplo, las últimas palabras que escribió el apóstol Pablo a su gran discípulo, su discípulo amado, Timoteo, donde él habla que ya llegó el punto final, pero él mira su vida y dice, yo he guardado la fe. Mira para atrás y ve la trayectoria. Y ese es un ejemplo para nosotros que estamos construyendo la trayectoria. Lumbrera a mi camino, la dirección de mis pasos, las metas que sigo, la orientación que tengo, los propósitos que quiero alcanzar. Lumbrera a mi camino. El tiempo de mi partida, decía el apóstol Pablo, ya está cercano. Pero dice, he guardado la carrera, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y ese es un ejemplo, y nuestro Señor Jesucristo es el otro gran ejemplo. He descendido a este mundo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió, que era cumplir el propósito del plan de Dios para salvarle a usted y salvarme a mí. A cada uno, a través de su entrega, su sacrificio en la cruz del Calvario, para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Ese era su objetivo. Ese era el propósito de su vida. Y a eso se sometió y con eso cumplió también hasta el final. Completamente, perfectamente, sin obviar las luchas, las tentaciones con las que partió su ministerio del propio Satanás. Después del huerto de Getsemaní. Luchas. Pero ahí estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Esa es la meta de mi vida. Y en función de eso, mi decisión es el compromiso con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Y hay ejemplos después también que usa el apóstol Pablo cuando veía a los atletas en aquel tiempo, cómo se disciplinaban, cómo se sometían a entrenamiento, cómo dominaban sus pasiones, cómo renunciaban porque querían alcanzar, dice él, una corona de laurel, algo perecedero. Pero decía, pero ustedes y yo vamos a alcanzar una corona incorruptible, decía él. Una corona incorruptible de gloria. Entonces dice, enfóquense. Y en función de eso, entonces tendrán
que aprender a renunciar, a disciplinarse, a consagrarse, a comprometerse. Y esos son los ejemplos que están en la Biblia. Por eso dice, es lumbrera a mi camino. Los otros, ¿cómo lo hicieron aquellos que lo lograron? Y sobre todo el gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. El gran ejemplo. Un gran predicador, ya ha fallecido en Alemania muchos años atrás, Wilhelm Busch. Él escribió un libro que se llama Jesús, nuestro destino, que ha llegado pero a muchísima gente, no solamente en Alemania, sino que se ha traducido a muchos idiomas. Yo conseguí, me acuerdo en su tiempo, una copia en español, y pude comprarlo entonces en la librería donde lo estaban vendiendo. Jesús, nuestro destino, de ahí mostrando entonces que ese es el ejemplo, es el modelo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, a lo inmediato y a lo mediato, a lo que es ahora y lo que vendrá después, la orientación, la proyección, la meta de nuestra vida. Gracias por su tiempo. Cuídense. No dejen de orar por este mundo que está en tinieblas. Mucha gente sufriendo por la oscuridad que ha caído, quizás con tanta intensidad. Muchos que han tomado decisiones que son tan grandes, arrastrando al mundo entero a algo que ni siquiera le preguntaron. Están envueltos en tinieblas, en oscuridad. No han logrado dimensionar algo tan simple, las consecuencias de todo esto. Gracias. Como les dije, cuídense. Si quieren, acá abajo pueden observar, revisar datos personales míos, está mi correo electrónico, si quieren comunicarse, si hay un tema que a lo mejor les gustaría que abordara. Y yo tengo que agradecerles por su atención, y si desean también, porque esto es un video público, lo pueden tomar y colgarlo en el muro de sus redes sociales. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.